Bueno, ahora vamos a ver qué pasaría si al revés nos dan la matriz de parámetros scatter, nos dan una red atenuadora o de tres valores resistivos y una impedancia de carga diferente. Pues es un dolor de cabeza, por así decirlo. Si la matriz scatter fuera simétrica, significaría que R1 y R2 son iguales. R3 diferente significa que tengo dos valores para hallar. R1 y R2, que es el mismo, y R3. Un sistema de dos variables, de dos incógnitas, es súper sencillo de hallar. Lo halla cualquier computadora, cualquier calculadora. Pero como en este caso es de 3, la dificultad de escala bastante rápida. Y vamos a verlo, porque bueno, vamos a empezar hallando el menos 0.22. El menos 0.22 de acá sabemos que es el parámetro scatter 1, 1, 1. Para hallar el parámetro scatter 1, 1, necesitamos la impedancia de entrada 1, que se define como R1 más el paralelo de R3, R1 más el paralelo de R3 con R2 más ZO. Si esto lo inyectamos en el parámetro scatter 1, 1, sería la impedancia de entrada menos la de salida sobre la entrada más la de salida. Y esto en forma literal, es decir, la expresión con todas las incógnitas, tendría esta forma grandaza de acá. Y esto debería darnos igual a menos 0.22. Y ahí no acaba. Si nosotros multiplicamos el denominador, que es idéntico arriba y abajo, bueno, para el término del medio por lo menos, nos da esta expresión de acá, en el que R1 y ZO, que son los valores independientes de los costados, se tienen que multiplicar por el denominador, porque no pertenecen a esta fracción, mientras los numeradores de estas expresiones de aquí en medio se mantienen iguales. Ahora en este caso parecería que no afecta mucho, pero si decidimos desarrollar este polinomio, no sé por qué lo harían, pero lo he hecho por ustedes, tendríamos esta expresión larguísima de aquí, en el que la única diferencia es que R2 por ZO tiene signo negativo arriba, signo positivo abajo. Y abajo tengo el más dos veces R3ZO. Es toda la diferencia que existe, que hay, y esto debería darnos menos 0.22. La forma más rápida de hallar esto tal vez sea con métodos numéricos. Podría yo agarrar y decir todo esto de acá y todo esto de acá que se repite arriba y abajo, lo voy a llamar A. Lo que no se repite, bueno, también el ZO lo voy a llamar A. Lo bueno, no, esta expresión no es cuadrática porque ZO nos lo da el problema. Esto se vuelve una constante. Todo lo que se repite arriba y abajo lo voy a llamar A. Lo que no se repite ya lo voy a tratar como términos independientes. Y eso me debe dar menos 0.22. De todas formas, voy a crear tres nuevas variables. Me va a salir otra expresión de tres variables que de nuevo voy a tener que desarrollar con métodos numéricos. En conclusión, después de esta expresión, no hay una forma clara de proseguir, más que seguir hallando expresiones. Entre más expresiones hallemos, podemos reemplazar unas con otras, porque todas están en el mismo campo de instrucciones, por así ponerlo. Y bueno, vamos a hallar ahora el S22, por ejemplo, que es muy parecido, de hecho. Empezamos con la impedancia de entrada del lado derecho, que es R2 más R3 paralelo a R1 más Z2, más Z0. ¿Qué es lo que cambia con el anterior? Pues que en vez de tener R2 en serie lo tenemos en paralelo y R1 al revés. Así R2 y R1 cambian de lugar. Como simplemente cambiamos R1 y R2 de lugar, la expresión que me queda es exactamente la misma en el anterior, pero reemplazando R1 por R2. No hay mucho más misterio. Lo he dejado en una forma factorizada y no en la desarrollada, porque es muy grande y la verdad que la factorizada nos da más pistas de lo que está ocurriendo realmente con la expresión. Y recordemos que esto debe ser igual a menos 0.38. Menos 0.38. Eso también nos dice que Z0 debe ser negativo, por todas las rutinas son positivas. Así que Z0 debe ser mayor a R2, eso quise decir. Esto ya nos da una pista. Z0 debe ser mayor a R2 y en el anterior, para que este paréntesis de acá salga negativo, Z0 debe ser mayor a R1. Ya tenemos un techo por lo menos. Mucha ayuda la verdad que no nos da, porque Z0 es 60 y ya sabemos que los valores más o menos típicos que hemos tenido están entre 10 y 20. 10, 15 y 20 eran los resistores en el anterior ejemplo, en el que ya nos pedían al revés ayer la matriz escalar. Así que bueno, ya tenemos un techo. Nuestros valores no pueden ser mayores que 60. Ahora sigamos con el parámetro S1, 2 y 2, 1. A ver qué otra pista nos dan de los resistores que tenemos que hallar. Bueno, para empezar con el S1, 2, he tenido que volver a dibujar el circuito para que se entienda lo que estoy haciendo.
Recordemos que tenemos un voltaje A arriba. Si tenemos 1, 2, quiere decir que estamos hallando la relación que 1 como salida, 2 como entrada. Por lo tanto, VA va a estar en función de mi entrada 2. Y acá es un divisor de tensión. R3 paralelo R1 más ZO, porque la carga va a estar del lado izquierdo. Todo sobre este equivalente resistivo que está arriba, más R2 en serie. Y ahora, V1 es otro divisor de tensión. Un divisor de tensión mucho más sencillo, que es Z0 todo sobre R1 más Z0, porque vemos solo la rama de acá al costado. Ahora, si nosotros intentamos hallar V1 menos sobre V2 más, voy a llamar este paréntesis de acá A para evitar escribir mucho. Lo que tendría sería OVA Z0 sobre Z0 más R1, todo sobre OVA por A, donde A es todo este paréntesis de acá, para evitar escribirlo de nuevo. VA se va y esto me queda horriblemente grande. Voy a ponerlo solamente así. Bueno, acá es 1 sobre VA, porque recordemos que este paréntesis pasa dividiendo. Así que sería el producto de todo esto, voy a escribirlo. Bueno, al final me sale esto todo acá. El paralelo pues tiene como denominador arriba y abajo R1 más R3 más Z0, así que lo multiplicas arriba y abajo. R2 no pertenece a esa fracción, por lo que todo lo que he multiplicado se queda allí. Y arriba y abajo me queda lo mismo, más este R2. Debía haber puesto esto con puntero. Ya. La cosa está en que esta expresión no se puede sacar mucho. De hecho, voy a tener que volver a escribirla acá abajo para que... O bueno, solo tenemos que saber que esto es 1, 2. Fila 1, columna 2, 0.39. 0.39. ¿Qué dato nos están dando? Pues realmente no se puede sacar mucho de acá, porque todas las variables son positivas. Tal vez que, bueno, pues este va a ser 0.5, digamos 0.5. Tienen que ser mayores a 0.5 alguno de ellos, porque si ambos son 0.5, pues esto va a salir mucho más pequeño. Podemos hacer una suposición matemática que son iguales y esto sacar la raíz cuadrada, pero eso no va a ser el caso cuando hagamos el S21 que estoy a punto de hacer de hecho. Así que bueno, voy a hacer el S.21 para tener nuestra última expresión matemática e intentar meter esto a un software para hacer el análisis numérico. Y voy a utilizar GeoGebra de nuevo, que es lo más parecido que tengo a una calculadora programable. Porque si uso MATLAB, pues ahí hice muchos, es demasiado para casos prácticos, para casos en los que no tengamos una computadora como tal, sino solamente una calculadora. Bueno, pues comenzamos haciendo VA y el divisor de tensión por V2, exactamente parecido al primer caso, solo que tenemos la resistencia de carga de este lado y la entrada es por aquí. Bueno, ahora sacar la expresión larga de acá a la derecha. Listo, la expresión queda como está, muy parecida a la de arriba, que es el producto de los factores que tenemos de VA y V1 más. Ya para este también multipliqué el denominador de arriba con el de abajo y me quedan estas expresiones. Con todo esto ya seríamos capaces de hallar R1, 2 y 3 de una forma no muy matemática, tal vez digamos muy ingenieril. Y lo que voy a hacer es hacer R1 y R2 variables. Voy a poner esos sliders allá en GeoGebra. Ustedes creo que pueden hacerlo en calculadora programando estas expresiones y poniendo como entrada R1, R2 y Z obviamente, y como salida que me dé R3, si es que existe, o de preferencia que lo grafique, es lo que estoy intentando buscar, porque vamos a mover R1 y R2 entre 1 y 60. ¿Por qué 60? Porque recordemos que tienen que ser menores que ZO. Vamos a intentar moverlo entre estos valores hasta que las cuatro curvas que estamos buscando estén cercanas a un valor. Cuando estén lo suficientemente cercanas, no voy a estar todo el rato parametrizando, pues vamos a darles como respuesta R1, R2, R3. Y bueno, pues de ahí podemos tal vez intentar extrapolar cómo hacer este cambio de forma más práctica. Como por ejemplo ZO vimos que pasó de 50 a 60. Eso quiere decir que aumentó un 20%.
Si aumenta un 20%, de repente R1, R2 también aumentan un 20%, de repente disminuyen un 20%, de repente no tienen nada que ver, porque las expresiones que estamos tratando son mucho más complejas. Bueno, sea cual sea el caso, vamos a averiguarlo en un momento. Bueno, aquí tengo lo que he estado trabajando. Me tomó solo un par de minutos, me fue dando. Tengo entonces S11, S22, S12 y S21. Todas las expresiones que ya habíamos visto antes. Tengo R1 y R2 variables, como lo había dicho. Y Z0 pues constante. Aquí voy a cambiar la propiedad de que el máximo sea 60. Eso se me escapó. Como le doy Enter. Ah, bueno, ya se dio. Listo, y como vemos, las líneas están separadas. Esto quiere decir que R3, que son esas líneas verticales, el valor de R3, cambia para cada expresión. Y la idea es que no cambie, la idea es que sea igual. Ahora, ¿cómo es que nosotros vemos qué hacer? Pues variando. Habíamos dicho que una opción que teníamos era si Z0 aumentaba un 20%, R1 y R2 deberían aumentar un 20%. 20% es sobre 5. O podríamos decir 6 quintos. 6 quintos de 20 es 24 y 6 quintos de 10 es 12. Como vemos, la verdad es que se acerca bastante. Si hemos aumentado un 20% a cada uno, se han acercado el valor de R3, que son estas líneas, bastante, entre 10.4 a 18.2, considerando que antes estaban realmente lejos. Así que ahora vamos a ir variando de uno en uno. Si aumentamos este 25, se separa mucho. 24 hasta ahora es como lo más cercano que podemos tener. Vamos ahora, si es que 25, a ver, ¿qué pasa si aumentamos en uno el de abajo? También se alejan bastante. En este caso vamos a aumentarlo en punto 1 y se acerca bastante en las líneas naranja y roja. Y si aumentamos en punto 1 R2, se acercan un poco más. Creo que aumentando R2 es cuando más se acercan. Sí, aquí ya vemos que están casi en contacto. En este caso R1 lo voy a dejar como estaba. O tal vez no. Sí, definitivamente si varío R1 es muy sensible el cambio. Eso hay que tener en cuenta. Si aumento más R2, se vuelve a separar. Entonces, este puede ser lo más cercano que tal vez tengamos. Solo si le pongo un 0.5. 0.5. Y así está en punto 0.5, ya decía, si está en 0.05, la roja y la naranja, que son los parámetros 1, 1 y 21, se acercan bastante. Pero ahora, ¿cómo aumento este? ¿3? No, se aleja. Estaba en 1, ¿no? Estaba en 2, mejor dicho. Sí, está en 2. De seguro sí hay una forma de poder reducir todas las expresiones que tenemos acá a que sean en función de R3, pero incluso hacerlo con una calculadora simbólica va a salir expresiones largas, más de las que son incluso ahora. Así que la mejor opción es tal vez ir variándolo así. Listo. Está ya en un valor considerable. Está entre 7.82 y 17.82, mejor dicho, y 17.9. Eso es un decimal de aproximación. Así que vamos a redondear a que el valor de R3 es 17.85, el de R1 24.05 y el de R3 23.05. Esto en una calculadora programable se pueden programar estas funciones de acá de forma que te arrojan el valor de X como me lo da GeoGebra. Y variando R1, R2 y Z0, bueno, Z0 no, variando R1, R2, podemos ir comparando los resultados que salen aquí. Ya está. Fin del problema. Vamos a volver y vamos a dar como solución R1, R2, R3. Vamos a poner aproximadamente, de hecho. Como vieron, fue una buena aproximación esto de aumentar un 20%, reducir un 20%. Aunque ahorita vamos a dejarlo en 24.5 y 12.25. 12.5, 24.5. De hecho, ahora me puse a pensar, creo que lo copié mal. A 20 era R1. A ver, vamos a dejarlo acá.
20 era R1. Sí, 24.5 es R1. Acá está al revés. Los cálculos también, casi me da un pequeño ataque. Y acá sería 24.05, y acá sería 12.25, y R3 17.85 aproximadamente. Para estos valores ya se cumple. Si es que lo utilizamos, si es que ponemos el más 20%, sería acá 24, acá sería 12. Y esta aproximación es menos clara porque el error ya no está en 0.1, sino en 0.8. Aunque saben, la verdad también es bastante cercano. Si ponemos que este es 24, hay más error obviamente, que sería 24, acá 12 y acá 17 con la mitad. El promedio sería. Entre 17.4 hay 0.8, 17.8 más o menos sería. Mucha diferencia como se ve no hay. Aunque en la gráfica sí se ve que cambia bastante el valor de los scatter. Así que bueno, esta sería la solución. Creo que es el método más adecuado hacerlo por métodos numéricos con lo que tengamos al momento de hacer este tipo de ejercicios. Ahora la parte 3, con un filtro pasabajos.